Muy buen día, querido público. Espero se encuentren muy bien. Quiero extenderles un fraternal y caluroso saludo. Desearles muchos éxitos y bendiciones en sus vidas. Después de este curso y saludo, la finalidad de este video tiene como tema central tratar sobre materia tributaria, más específicamente en la actualidad tributaria, ya que es un tema de tabús, miedos, sobre todo para gente emprendedora, personas jurídicas y la población en general. Después de esta breve introducción de lo que va a tratar el video, ustedes se preguntarán, ¿y quién es este man? Bueno, yo soy Daniel Santiago Carreño, estudiante de quinto semestre de Contaduría Pública en la Universidad de La Salle, el cual les va a tocar el tema de actualidad tributaria. Bueno, primeramente la tributación son todos los aportes que los contribuyentes deben transferir al Estado. Esto con el objetivo que el gobierno recaude los recursos necesarios para operar y brindar los servicios básicos a toda su población en general. Habitualmente podemos encontrar tres tipos de tributos. El primero, que son los impuestos, tales como el impuesto a la renta, el impuesto IVA y los que normalmente conocemos. Siguiente, las contribuciones, que estos pueden ser las contribuciones a los seguros médicos, todos riesgos que tienen que ver con seguros. Y encontramos las tasas, que pueden ser los servicios públicos de aseo. Después de este breve concepto de qué es la tributación, vamos a hablar sobre los deberes tributarios. Y vamos a empezar con quién está obligado a inscribirse en el RUT, Registro Único Tributario. Esto tiene que ver con el artículo 552 del Estatuto Tributario, que nos dice que las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes de impuestos sobre la renta y complementarios deberán estar inscritos en el RUT. Los patrimonios autónomos en aquellos casos que por disposiciones especiales deban contar con una NIT individual. El NIT es el número de identificación tributaria, el cual es asignado por la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Otros que deben de estar registrados ante el RUT son los responsables del impuesto al consumo, los responsables del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, personas y entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio y las personas naturales y jurídicas del régimen no responsable del impuesto al consumo. Otro deber que encontramos es el deber de llevar contabilidad. No es propiamente una obligación tributaria, sino más bien una obligación comercial. Esto para dar prueba para efectos fiscales. Debe mostrarse fielmente los movimientos diarios de compras y ventas, de las operaciones correspondientes y pueden expresarse globalmente siempre que se especifiquen mediante comprobantes externos que comprueben la transacción. Se deben cumplir los requisitos señalados, tales como emplear libros donde se refleje la situación económica y financiera de la empresa. Esto para dar fe pública y constatar que todas sus transacciones se han hecho viablemente y legalmente. El no llevar los libros de contabilidad en debida forma por parte de los comerciantes puede acarrear múltiples sanciones, ya que se estima que la contabilidad y sus libros sirven como pruebas en procesos judiciales, ya que estos discuten asuntos de interés públicos. Por otra parte, pues no van a tener derecho a deducciones ni descuentos tributarios cuando se registren las debidas declaraciones ante la DIAN. Tocando el tema de declaración tributaria, este es un documento formulado en pro de un contribuyente, el cual debe presumir de veracidad, demostrando transparencia y evidencia de buena fe. De acuerdo con el decreto 1625 del 11 de octubre del 2016, uno de los principales requisitos para presentar una declaración es estar inscritos al RUT, ya que es el principal mecanismo para identificar y ubicar al contribuyente junto a sus obligaciones tributarias. En pocas palabras, la DIAN nos identifica por medio del RUT y por medio del número del NIT. Ahora vamos a tratar un tema que es muy actual y es la información exógena. Basado en el artículo 651 del Estatuto Tributario Nacional, nos hace saber que las personas y entidades obligadas a proveer información tributaria y las cuales no la suministren, ya que la información exógena
escrito detallado de cada transacción que se realiza organizacionalmente, o tributariamente o contablemente. ¡Wow! Esto puede incurrir en sanciones tales como el 5% de las sumas respecto a las cuales no se suministre la información exigida, el 4% de las sumas respecto a las cuales se suministró en forma errónea y el 3% de las sumas respecto a las cuales se suministró de forma extemporánea. Asimismo, perdiendo derechos en deducciones y descuentos tributarios. Vamos a hablar de un deber muy importante y es la facturación. ¿Quiénes están obligados a facturar? La obligación de facturar o pedir documento equivalente la tienen todas las personas que tengan calidad de comerciantes, las personas que ejerzan profesiones liberales, es decir, actividades en donde predomina el intelecto, o las personas que enajenan bienes producto de actividades agrícolas o ganaderas. De igual forma están obligadas a facturar las personas naturales o jurídicas responsables del impuesto IVA, personas naturales o jurídicas responsables del impuesto al consumo, personas naturales con actividades económicas, personas naturales que superen los montos establecidos y personas jurídicas obligadas a facturar por bienes o servicios excluidos del IVA. Personas naturales o jurídicas, voluntarios o obligados por modalidad electrónica, contribuyentes que optaron por el régimen simple de tributación. En cuanto a las personas naturales, se debe tener en cuenta que tengan más de un establecimiento de comercio, desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que se implique en la explotación de intangibles, o sean usuarios aduaneros. Que el monto que sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año proveniente de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas, el cual es el IVA, no sean o no superen los 3.500 VT. Como conclusión final sobre los deberes tributarios más importantes, los cuales fueron mencionados anteriormente, como la inscripción en el RUT si cumple todos los requisitos, el deber de llevar contabilidad, el suministro de información exógena, la facturación electrónica y presentar las declaraciones, las cuales determinan el pago de su impuesto, pues todos estos deberes son los considerados importantes a la hora de presentar sus declaraciones y de su responsabilidad como contribuidor ante la DIAN. Vamos a tratar un tema muy importante que actualmente es tendencia y es el establecimiento permanente. ¿Qué es un establecimiento permanente? Se entiende por establecimiento permanente un lugar fijo ubicado en el país en donde se desarrolla toda o parte de su actividad económica de una sociedad extranjera o una persona natural no residente colombiana. El concepto de establecimiento permanente comprende las siguientes: sucursales de sociedades extranjeras, agencias, fábricas, talleres, minas, canteras. Vamos a tratar un tema muy importante para inversionistas y sociedades extranjeras, el cual es: ¿qué es un establecimiento permanente? Se entiende por establecimiento permanente un lugar fijo ubicado en el país donde se desarrolla toda o parte de su actividad económica de una sociedad extranjera o una persona natural no residente colombiana. El concepto de establecimiento permanente comprende las siguientes condiciones. Puede ser sucursales de sociedades extranjeras, agencias, oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, entre otros. En pocas palabras, tiene que ser un lugar físico donde se opere algo de actividad económica de otro país que no cumple las condiciones para ser un establecimiento permanente lo siguiente: una empresa que realice sus actividades simplemente por estar en el país a través de un corredor o de cualquier otro agente independiente, o una empresa extranjera con establecimiento en el país cuya actividad sea de carácter exclusivamente auxiliar o preparatorio, o las oficinas de presentación de sociedades reaseguradoras en el exterior. Para efectos de la tributación de los establecimientos permanentes, serán contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios con respecto a las rentas y ganancias ocasionales de la fuente nacional generadas desde dicho establecimiento de acuerdo con las disposiciones que lo reglamenten. La determinación de dichas rentas y ganancias ocasionales se realizará con base en criterios de funciones, activos, riesgos
y personales involucrados en la obtención de las mencionadas rentas y ganancias ocasionales. Para efectos tributarios de un establecimiento permanente bajo los modelos de ODDE y CDI, según los artículos 24, 25 y 26 del modelo ODDE 2017, los objetivos de un CDI desde la perspectiva de los contribuyentes pueden resumirse en 4 grupos, cada uno con sus propias reglas dentro del convenio, a saber: A. Eliminar la doble imposición jurídica. Eliminar la discriminación contra extranjeros y no residentes. Facilitar el intercambio de información entre estados contratantes. Proporcionar mecanismos eficaces para resolver controversias en materia tributaria con respecto al tratado a otros temas tributarios, como las dificultades surgidas en la aplicación de ajustes por precios de transferencia. Para finalizar el tema de establecimiento permanente, damos como conclusión, bajo la conformidad en el artículo 20 del Estatuto Tributario Nacional, que es un lugar fijo de negocios ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera sin residencia en Colombia realiza toda o parte de su actividad económica, bajo ciertas condiciones u obligaciones tributarias. La materia tributaria también tiene sus puntos débiles. Entre esos encontramos la elusión fiscal. ¿Qué quiere decir la elusión fiscal? Se trata de crear leyes fiscales amigables esperando atraer más comercio con el fin de pagar una contribución muy mínima en impuestos o no pagar nada de impuestos. Esto da como origen a los paraísos fiscales, que ya los vamos a tratar. Otro que es un delito es la evasión fiscal, delito que evita el pago de sus impuestos y viola la ley. Un paraíso fiscal es un territorio o estado cuya principal característica es que aplica un régimen tributario muy beneficioso para sus ciudadanos, es decir, que tiene impuestos muy bajos o en dadas ocasiones no tiene impuestos. Pero eso no es todo, porque no solo sus habitantes pueden beneficiarse, sino también pueden hacerlo empresas o personas extranjeras que no son residentes propiamente, pero que registran allí su domicilio. Pero aquí es donde nace el principal problema, porque muchas personas abren una empresa en un paraíso fiscal con el único propósito de eludir o evadir impuestos en sus países de residencia. En la actualidad se está desarrollando una normatividad sobre los paraísos fiscales, ya que al ser una problemática que abarca varios países, debe unificarse lo que pueda llamarse una ley mundial. Esto con el fin de que todos los países la adopten y puedan mitigar los efectos de este tema de paraísos fiscales. Desde los últimos 15 años, el Estado junto a la DIAN han venido fortaleciendo el sistema de fiscalización en transacciones que hacen con paraísos fiscales. Tema tratado en el Congreso Colombiano de Tributación Internacional, celebrado en Bogotá en el 2014. Este tiene como objetivo principal de la normativa relativa a paraísos fiscales tratar de evitar que se erosionen las bases gravables y tributarias de los países y que haya una salida injustificada de ingresos o rentas que deberían tributar en los países donde realmente se originaron. Las consecuencias que trae el no pago de los impuestos son negativas para cualquier país. Esto sucede debido a que las personas, organización o cualquier tipo de ente económico llevan sus dineros a las consideradas por el Estado paraísos fiscales y dejan de ser declarantes en su país de residencia para no generar el pago de impuestos, generando un impacto negativo dentro de la economía tanto de su residencia y beneficiar a la economía del paraíso fiscal. El artículo 260 del Estatuto Tributario Nacional de Colombia establece las prácticas para que alguna jurisdicción sea considerada como paraíso fiscal o jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales. A. Inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales sobre la renta muy bajos con respecto a los que se aplicarían en Colombia o en operaciones similares. B.
carencia de un efectivo de intercambio de información o existencia de normas legales o prácticas administrativas que lo limiten. C. Falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o fundamentación administrativa. D. Inexistencia de requisito de una presencia local sustantiva del ejercicio de una actividad real y con imposición. Muchas gracias por tu atención, espero te haya gustado el video y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.